Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios porque nos despertó esta mañana. Se acercó a nuestra cama, nos abrió los ojos y nos da esta nueva oportunidad, este nuevo día. Mire, Dios es bueno. ¿Qué vimos el viernes? Empezamos el libro de Ruth. Y fíjese que vimos que vienen de una familia de Belén, que quiere decir casa de pan, que huyeron y fueron a Moab por el hambre, por la hambruna. Fíjese, en Israel. Vimos que Elimelech es de la tribu de Judá, de la tribu de donde vienen los reyes. Y su nombre significa Dios es mi rey. Pero Elimelech no le hizo, mire, honor a su nombre. Pues en lugar de quedarse y esperar en Dios, esperar la provisión del Señor, huyó. Fíjese, sale huyendo de la casa de pan. Y la escritura dice que murió Elimelech y sus dos hijos, Mahlón y Kelión. Belén es el lugar donde Elimelech nace y nacen sus hijos. Y de ahí, de Belén. Belén en hebreo es Beit Lehem y significa casa de pan. Literalmente Belén dice que era una fuente, mire, una fuente para esa región de Judea. Era en un área agrícola y que proveía grano para multitudes en Judea. Benjamín nació ahí y también ahí murió Raquel, la madre de Benjamín, esposa de Jacob. Y se dice que Belén era un lugar de pastoreo, fíjese, donde preparaban a los corderos. Mire, ponga atención a esto. Dice que preparaban a los corderos que iban a ser sacrificados en la fiesta de Pesaj. Y esto nos debería llamar a nosotros mucho la atención, porque es un lugar profético. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que me será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Entonces, los elegidos de la tribu de Judá van a ser los que van a recibir esta gran bendición, fíjese. Porque el primer rey de Judá, David, nació en Belén y se crió ahí. Y nuestro Mesías amado, Jesús, es de la tribu de Judá, el último rey de Israel, que también nació ahí. Belén es un lugar tan bendecido que los estudiosos dicen que cualquier persona que llegara a este lugar, a Belén, salía satisfecho de este lugar. Y aunque era una comunidad pequeña, dice que siempre fue un centro de importancia física y espiritualmente. La historia nos cuenta que Elimelech era de Belén, un líder de autoridad, un príncipe de la tribu de Judá. Pero de ese lugar huyó Elimelech. Salió huyendo, mire. Se fue, se alejó de Dios. Salió huyendo de este lugar y se fue a Moab, que hasta el nombre nos cuenta cómo surgió este pueblo. Hasta el nombre de Moab, porque surgió de la relación incestuosa de Lot con una de sus hijas. Y por eso es el nombre que significa de él. Moab significa de él, del Padre. También este libro sucede en los tiempos de los jueces. Y ya vimos cómo estaba este pueblo de Israel en ese tiempo. Estaba en completa oscuridad, porque era mucha la desobediencia. Entonces sabemos que los israelitas eran de la familia de los moabitas, porque descendían de Lot, el sobrino de Abraham. Eran primos.
La región de los moabitas era politeísta. El dios central era Quemos. Esta deidad pagana es muchas veces mencionada en las escrituras. El primer libro de Reyes, en el capítulo 11 dice: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. O sea, Moab y Amón, los hijos de Lot. Salomón les construyó templo a ellos, dice. ¿Qué exigía Quemos? ¿Qué era lo que Quemos pedía? Sacrificios humanos para su alabanza. Y aunque los moabitas servían a otros dioses de menor categoría, sacrificaban a sus hijos a Quemos. Por eso el pecado tan grande en Israel fue tan terrible que termina provocando en el tiempo de Salomón la división de las 12 tribus. Y terminan siendo vomitados de la tierra de Israel, la tierra prometida, fíjese. Son expulsados y llevados cautivos. Primero las 10 tribus del norte, fíjese, que se los llevan los asirios, y luego las tribus de Judá, que se los llevan los babilonios. Se van cautivos y mire, Moab fue uno de los pueblos que vimos cómo oprimió a Israel en el tiempo de los jueces. Y ya estudiamos lo que pasó en Números 22, 21, pero mire, lo vamos a recordar para que usted vea lo que hicieron los moabitas a Israel. Por eso fue tan terrible, fíjese. ¿Se acuerda que Balac era el rey de Moab en ese tiempo? Y mandó a llamar a aquel brujo, aquel adivino. Fíjese, mire, le voy a leer desde el 4, 22:4 dice: y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. O sea, mire, esto fue lo que hizo Moab en contra de los israelitas, en contra de sus familiares. Mire, lo mandó a traer. O sea, es imposible que Israel tuviera una relación con los moabitas. Pero dice que la hambruna fue tan terrible que Elimelec salió corriendo de ahí y se va para Moab. Pero Dios no va a bendecir a los moabitas, fíjese, porque están llenos de desobediencia. A Elimelec y a su familia se les llama efrateos, porque Efrata era el nombre de Belén, antiguamente el nombre de Belén. Así que Elimelec terminó alejado de la presencia de Dios. Fíjese, lejos de la bendición de Dios. Y eso es lo que siempre, y esto va a traer siempre consecuencias en nuestra vida cuando nosotros nos alejamos de la bendición de Dios. Cuando nosotros dejamos por un lado la palabra del Señor. Y leímos en el verso 5 de Ruth, del primer capítulo, que dice: y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces Noemí queda desamparada porque murió su esposo y murieron sus 2 hijos. Y aquí hay algo importante, porque en el mundo antiguo ser viuda era lo peor que le podía pasar a una mujer. Se muere el esposo
y no, los hijos no están para la vejez, para que la ayuden. Fíjese, así que en primer lugar se queda sin liderazgo, porque ya no tiene a su esposo, ya no está protegida por el esposo. Y en segundo lugar, sujeta a la compasión de los demás. Fíjese, para poder, era la única manera que ella podía sobrevivir, con la ayuda de las personas. Así que la condición en que se encuentra Noemí no solo es terrible, porque se encuentra de duelo, sino que además de eso queda sin hijos. Ya no hay quien la proteja para su vejez. No hay nadie que provea para ella. Fíjese. Y para una mujer no era tan simple como para un hombre que se queda solo. Que el hombre dice, bueno, pues yo me voy a trabajar al campo. Pero para una mujer no. Necesitaba ella las fuerzas, fíjese, para poder sobrevivir. No iba a poder sobrevivir ella. El 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Porque oyó, dice, mire cómo dice la palabra. Dice, porque oyó en el campo de Moab que Yahweh había visitado a su pueblo para darles pan. La muerte de los 3 varones, mire, provoca la intervención divina del Señor. Tal vez la falta de fe de Elimelech, nosotros podamos llamarlo pecado, pero también puede ser necesario que Noemí y Ruth tuvieran que regresar a casa, para así se cumplieran los planes del Señor. Dice que esto sucede 10 años después, o sea, Dios les dio a Mahlón y a Kelión, les dio 10 años para que ellos pensaran y regresaran a la tierra, pero no lo hicieron, no hicieron eso. Fíjese, y el número 10 en la Biblia representa totalidad, representa completo con respecto a la autoridad de Dios. Lo vemos, por ejemplo, en los 10 mandamientos y 10 años de gracia para que los hijos de Noemí regresaran a Belén. Pero no lo hicieron. No sintieron que había necesidad de regresar, fíjese, a la tierra prometida. Y por lo tanto, al no sentir hambre física, tampoco van a sentir hambre espiritual. Vamos a ver en esta historia de Ruth y Noemí cómo están conectados los gentiles y las tribus de Israel. ¿Qué representa Ruth? Ruth representa a esas tribus, mire, mezcladas entre las naciones, esas 10 tribus del norte que se fueron y terminaron expulsadas y fueron llevadas cautivas por los asirios. Repartidas entre las naciones que al final terminaron asimiladas. Esto es importante que lo tengamos en mente siempre. Esta mezcla es la que representa a los gentiles, el reino del norte, y por otro lado, el reino del sur, la casa de Judá, que también se mezclaron ellos, se mezclaron con los babilonios. Dice, Efraín, mezclado entre las naciones, se convierte en un pueblo gentil. Y tenemos a esta mujer extranjera, a Ruth, una gentil que no era del pueblo y que está siendo parte de esta historia de redención. Esta es una historia preciosa. Entonces el problema era que las nueras de Noemí eran moabitas. Ellas tenían arraigada su religión pagana, dice, y su herencia espiritual era esa. Su yugo no era santo, era un yugo desigual. Ese fue el problema de Mahlón y Kelión. Se unieron con yugo desigual con los gentiles. Y en la Escritura tenemos, mire, una instrucción tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Es igual. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Es el mismo de ayer y de siempre. La instrucción es: no te unas con yugo desigual. Jovencitas que me escuchan, no se unan con yugo desigual. No crean que ustedes, yo lo voy a convencer. Eso no pasa. No pasa. Por eso está escrito en la Biblia. Abraham mandó a su siervo Eliezer a
la casa de sus familiares, dice, a la casa de sus padres, para traer de ahí la esposa para Isaac, su hijo. Jacob hizo lo mismo. Fue a la casa de la parentela de su madre para encontrar ahí a su esposa, para no casarse con mujeres cananeas, fíjense. No tomar esposa cananea. Entonces, ¿por qué tenía Moab ese problema tan grave que tenía? Porque sacrificaban a los niños. Fíjese, a los bebés, a sus propios hijos los sacrificaban para dioses paganos, para Quemos. Y este pecado, como cualquier otro, se contagia, se contamina. Por eso es que no se podían ellos mezclar con los gentiles. Pablo, fíjense, en 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, qué parte el creyente con el incrédulo. Y mire, esta palabra Belial en hebreo significa sin yugo. Eso quiere decir esa palabra, Belial, sin yugo. Y este término se suele asociar con el enemigo. Porque es el que no tiene yugo. Entonces son los que no tenían instrucción, los que no tienen yugo, los que no tienen instrucción. Eso quiere decir. Por eso Jesús decía en Mateo 11, 29 y 30, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y mire que lo que dice Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Por eso Jesús dice, y ligera mi carga, porque sus mandamientos, dice Primera de Juan, no son gravosos. Y esto es fundamental. Las relaciones con los moabitas no podían ser. Dios se los había prohibido, fíjese. Y así como a nosotros también. Busquemos, jovencitas que me oyen, busquen hombres que amen a Dios y le quieran servir de todo corazón. Porque así como aman a Dios y lo sirven, así las van a tratar a ustedes. De la misma manera, las van a servir con amor. Así que busquen una pareja, y los caballeros que me oigan también. Busquen mujeres que amen a Dios, que tengan una comunión con el Señor, para que tengan un matrimonio feliz y que tengan hijos, mire, felices, con vidas rectas. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado de contestar nuestras peticiones. La semana pasada, el sábado creo que, me escribió una de las peticiones que hemos tenido aquí. ¿Se acuerda que estamos orando por Jeffrey, un muchacho que tuvo un accidente terrible aquí? Pues dicen que está mejor, que poco a poco se ha ido mejorando. Ahora ya está en silla de ruedas, pero su mente, todo está más claro. Así que mire cómo no le vamos a agradecer al Señor que Él nos oiga y que nos conteste todos los días. Así que las que están pendientes, las peticiones pendientes, únase aquí conmigo, venga aquí conmigo, ayúdeme a orar para que el Señor nos conteste y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso, Señor. Gracias por esa bondad tan grande tuya de habernos dejado tu palabra, Señor, que nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo, Señor. Oramos por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros y quítales el velo, Señor, para que también ellos puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Y te pedimos que pongas tus manos sobre David Melby, que tiene hemorragia en su cerebro, Señor. Te pedimos de todo corazón que seas tú quien contenga esa hemorragia, Padre. Y te pedimos por esta familia, de estos 4 niños que acaban de quedar huérfanos, Padre. Ayúdalos, Señor. A Gerson Abel, a Kevin, a Michael, a Richard Josué y a su esposo, Señor. Porque él está trabajando aquí, Padre Santísimo, y esos niños están en Guatemala. Te pedimos que seas tú quien les envíes ángeles que los cuiden, Padre. Te lo suplicamos. Y te pedimos que pongas tu mano sanadora sobre mi hija María, Señor, para que sea levantada, Señor. Que se le quite todo este mal que tiene en su garganta, Padre Santo. Te lo pedimos de todo corazón. Por la petición de mi sobrina, para que seas tú quien haga posible lo que ella desea en su corazón, Padre. Y Señor, te rogamos por los corazones de estas 3 hermanas, Griselda, Raquel y Eneida, para que seas tú quien toque sus corazones para que puedan tener una relación contigo. También te estamos rogando por Sara, para que pongas tus manos, Señor, que seas tú quien la toque. Por Lina, Señor, para que la levantes de esa cama. Pon tu mano, mi Dios, levántala, Padre. Por el resultado que espera nuestro hermano Ernesto, que sean buenas noticias, Padre. Y bendice a Samuelito con un trabajo, te lo suplicamos, Padre. Por el hermano Juan, para que lo ayudes, Señor, y que pueda ser usado en tu ministerio. También te pedimos por su hermana Noemí y su sobrino Daniel. Bendice a esta familia, Padre. Y te pedimos que bendigas a la familia de Eliet Mendoza, que les mandes ángeles ministradores, Señor, visítalos. Por Iván y Avellán, seguimos orando por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor, te lo suplicamos. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Por Luis Miguel García, Padre, tócalo, mi Señor, sánalo. Pon tu mano preciosa, Señor. Ayuda a su familia. Y te suplicamos por Carla Girón, de 45 años, con cáncer en el hígado. Ayúdala, Señor. Por Esperanza de Guerra, que también tiene cáncer, Señor. Te suplicamos por sanidad. Y te pedimos por René Ramos. Tiene cáncer en el páncreas, Padre. Sánalo tú. Pero antes, sana su corazón, Padre, para que Él te reconozca como su Salvador y pueda tener una relación contigo. Y lo mismo por Dimas González. Sé tú, mi Señor, hablándole directamente a su corazón para que pueda cenar contigo, Padre Santo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Tócala, mi Dios. Por la hermana Julieta, solamente tú puedes hacer posible estos milagros, Señor. Tócala. Por Bianca, de 35 años. Tócala, mi Dios, y sánala. Te ponemos al hermanito Ervin y a la hermanita Zeneida, que son siervos tuyos. Y todo lo que hacen, lo hacen con alegría de corazón. Mándales ángeles a su casa con un toque de sanidad, Padre Santo. Por el hermano Jorge, te agradecemos tanto, Señor, y lo vemos mejor. Pero te suplicamos, Señor, que seas tú quien lo abrace y él pueda oír tu voz, Padre. Por la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por ese grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, Señor, porque ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dale nuevas estrategias, Señor, prospéralo. Ayúdalos, Padre. Por mi amiga Araceli, sánala, Padre. Toca desde su cabeza hasta sus pies, Señor. Que todo su cuerpo sea restaurado. Por mis hermanas, por la Clarita, Señor. Ella necesita riñones nuevos, Padre. Tócala, mi Dios. Por la Raquelita y la Caro, llena esas casas de tus ángeles para que las cuiden, para que las defiendan de cualquier mal, Padre Santo. Por Audrey, para que tú las sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles que la cuiden y que la defiendan. Pero, Señor,
que les recuerden lo que aprendió de niña, Padre. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro, Señor. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñalo por las noches, aconséjalo como dice tu palabra. Y por los matrimonios, Señor, tú estableciste la familia. Bendícelos, Padre. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España, Chile, Colombia, Japón y Cuba, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe, y así pueda heredar la vida eterna. Porque todas estas cosas las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.